Hola, bienvenidos a Easy English Now. En esta lección vamos a trabajar en un listado de verbos muy utilizados en inglés, tanto regulares como irregulares, en presente, en pasado y el significado. Comenzamos entonces con ask, que es un verbo regular, en pasado asked, asked. Este verbo, su significado es preguntar. Vamos con el siguiente. En presente, el verbo to be, en sus tres formas, is, are, am. En pasado, este verbo tiene dos formas, was y were. El significado de este verbo, ser o estar. Vamos con el tercero, tenemos break, break. En pasado, broke, broke, que es el verbo romper. Vamos con el siguiente, es el verbo bring, bring. En pasado, brought, brought. El significado de este verbo es traer. El siguiente verbo, el verbo buy, buy. En pasado, bought, bought, que es el verbo comprar. Entonces en este listado tenemos 4 verbos que son irregulares, el verbo to be, el verbo break, el verbo bring y el verbo buy. ¿Cómo sabemos que son irregulares? Porque el pasado de estos verbos no terminan ed, solo el primero, que es el verbo regular asked, los demás son verbos irregulares. Veamos el siguiente grupo. Tenemos call, call. En pasado, called, called, que es el verbo llamar, un verbo regular, termina en ed. Tenemos el verbo can, can. En pasado, could, could, que es el verbo poder, un verbo irregular. Can, could. Tenemos el verbo clean, clean. En pasado, cleaned, cleaned, que es el verbo limpiar, limpiar. Verbo regular, termina en ed. Tenemos el verbo close, close. En pasado, closed, closed, que es el verbo cerrar, closed, cerrar. Tenemos el verbo come, come. En pasado, came, came, que es el verbo venir. En este listado de verbos tenemos 3 verbos que son regulares, que son el verbo called, que termina en ed, el verbo cleaned, en ed, el verbo closed, en ed. El verbo could y el verbo came son irregulares. Vamos con el siguiente grupo, el verbo cook. En pasado, cooked, cooked, que es el verbo cocinar, cocinar, verbo regular. Tenemos el verbo cost, cost. Este verbo en pasado se escribe exactamente igual, cost, cost, que es el verbo costar, verbo irregular. Tenemos ahora dance, dance. En pasado, danced, danced, que es el verbo bailar, bailar, verbo regular. Tenemos ahora do, el verbo do. En pasado tenemos el verbo did, did, que es el verbo hacer. También es un verbo irregular. Y tenemos dream, dream. En pasado, dreamt, dreamt, que es el verbo soñar, soñar, verbo irregular. Entonces en este listado tenemos 2 verbos regulares, cooked, que terminan en ed, y danced, que también terminan en ed. Cost, did y dreamt son verbos irregulares. Veamos el siguiente grupo. Tenemos drink, drink. En pasado, drank, drank. Y el significado de este verbo, tomar, verbo irregular. El siguiente, drive, drive. En pasado, drove, drove. Y el significado, conducir. También es un verbo irregular.
El siguiente, eat. Eat. En pasado, ate. Ate, que significa comer. Otro verbo irregular. Ahora tenemos feel. Feel. En pasado, felt. Felt, que es el verbo sentir. Sentir. También es un verbo irregular. Por último tenemos find. Find. En pasado, found. Found, que es el verbo encontrar. Este grupo de verbos, ustedes ven el pasado, todos son irregulares. Ninguno de ellos termina en ed. Todos son irregulares. Veamos el siguiente. Forget. Forget. En pasado, forgot. Forgot. El significado, olvidar. Es el verbo olvidar. Verbo irregular. Ahora tenemos get. Get. En pasado, got. Got. Que es el verbo conseguir. Otro verbo irregular. Ahora tenemos el verbo give. Give. En pasado, gave. Gave. Que es el verbo dar. Otro verbo irregular. Ahora tenemos have. Have. En pasado, had. Had. Que es el verbo tener. Tener. También irregular. Y ahora tenemos el verbo help. Help. En pasado, helped. Helped. Que significa ayudar. Entonces acá tenemos 4 verbos que son irregulares. Forgot, got, gave, had. Y tenemos un verbo regular que es el verbo helped. Como sabemos, por el ed que tenemos al final. Miremos, tenemos el verbo know. En pasado, knew. Knew. El significado, saber. Saber o conocer. Vamos con el siguiente, learn. Verbo learn. En pasado, learned. Learned. Que es el verbo aprender. Aprender. Ahora tenemos el verbo live. Live. En pasado, left. Left. Que es el verbo dejar. Es un verbo irregular. El siguiente que tenemos es look. Look. En pasado, looked. Looked. Que es el verbo mirar. Es un verbo regular. Termina en ed en pasado. Ahora tenemos el verbo make. Make. En pasado, made. Made. El significado es el verbo hacer. Entonces en este listado de verbos tenemos 4 irregulares y un verbo regular. Los irregulares, knew, learned, left, made. Verbo regular, looked. Bueno, es importante que ustedes continúen practicando este listado de verbos tanto en presente como en pasado y que ustedes conozcan el significado de cada uno de ellos. Eso les permitirá comunicarse cada vez de manera más efectiva en inglés. Recuerden, este es su canal Easy English Now. No olviden suscribirse. Nos vemos en una próxima lección. Hasta pronto.